Hola a todos, mi nombre es Carolina Costa y junto a mis compañeras les estaremos hablando acerca de la dislexia. Bueno, la dislexia hace parte de lo que categoriza el DSM-5 como trastornos específicos del aprendizaje y se expresan mediante, si bien, dificultades en el aprendizaje y la utilización de aptitudes académicas lectoras. Para el diagnóstico diferencial de la dislexia, el DSM-5 establece que se debe cumplir con 4 criterios. El primer criterio que se establece es que este problema debe persistir durante más de 6 meses y los síntomas no mejoran pese a que se realicen intervenciones dirigidas a estas dificultades lectoras. De ese mismo modo, también la dislexia puede afectar el componente fonológico del lenguaje, es decir, la posibilidad de una representación precisa y bien determinada de los sonidos del habla. El segundo criterio es que la lectura está sustancialmente por debajo de lo esperado para su edad cronológica y cuando se evalúa mediante pruebas psicométricas estandarizadas, por lo general se obtiene 2 desviaciones estándar por debajo de la media poblacional. El tercer criterio es que estas dificultades se presentan desde el ingreso al colegio, pero no se manifiestan hasta que no se demanden las aptitudes académicas. El cuarto criterio es que estas dificultades no se expliquen por una discapacidad o un trastorno, es decir, el estudiante debe tener un CI normal y tampoco sean consecuencias de directrices educativas inadecuadas. En cuanto a la etiología de la dislexia, algunos estudios recientes de neuroimagen han llevado a creer que la dislexia tiene una base neurobiológica. Esto significa que en los cerebros de las personas con dislexia ocurren alteraciones durante la formación neuronal. Esto pasa gracias a que un grupo de neuronas y de células gliales no migran adecuadamente durante el proceso de desarrollo embrionario y se hacen unos cúmulos que se llaman ectopias, y estos cúmulos lo que hacen es desorganizar las conexiones internas de la corteza que está relacionada con los procesos de lectura y de escritura. Aparte de esto, también es importante resaltar de que estas alteraciones pueden ser de tipo genético y se estima que la dislexia tiene más de un 60%. Por último, es importante recalcar que hay unos factores de riesgos, los cuales son el nacimiento prematuro del bebé o el nacimiento con bajo peso y también la exposición a algunas sustancias como lo son la nicotina, las drogas, bebidas alcohólicas o alguna enfermedad durante el embarazo y estas pueden llegar a afectar el desarrollo del feto. Ahora hablaremos de algunas características que son muy importantes para nosotros como futuros docentes tener en cuenta en el aula de clases. Una de ellas son las dificultades en las funciones ejecutivas. La función ejecutiva está compuesta por un conjunto de habilidades cognitivas complejas que son las encargadas de planificar cualquier tarea y dividirla por pasos. Lo que esto significa es que cualquier tarea que requiera de una mínima planificación, como podría ser recoger su habitación o terminar la tarea del colegio, puede suponer un auténtico retraso para los niños que la padecen. Otra de las características que se pueden presentar son los síntomas en el lenguaje y en la comunicación. Dentro de este grupo de las características, algunos de los problemas a los que podrían enfrentarse los niños con dislexia son las dificultades para entender determinadas instrucciones y por eso no poder seguirlas. No entender las bromas o los chistes que se cuentan, incapacidad para aprender nuevas palabras o pronunciarlas incorrectamente, inseguridad a la hora de hablar o expresar una idea, etc. Seguido de esto tenemos los síntomas de la lectura. Los niños con dislexia presentan dificultades de decodificación, por eso la lectura les resulta tan complicada. Confunden la pronunciación de palabras y les cuesta mucho leer con fluidez y entender el significado de lo que leen. Otra de las características son los síntomas en la escritura. Al no procesar correctamente los símbolos de la escritura les cuesta mucho lo que es deletrear las palabras y empezar ideas por escrito. Pueden entender perfectamente lo que el profesor les está contando, pero les cuesta mucho tomar apuntes o notas. Otra de las características son los síntomas en la coordinación motora y orientación espacial. Algunos niños muestran dificultades con la coordinación motora y les cuesta distinguir lo que es izquierda, derecha, arriba, abajo, adentro o afuera. Seguido a esto tenemos la dislexia numérica. A algunos de los niños con dislexia les cuesta mucho manejarse con los números, por lo que no les resulta fácil contar ni comprender símbolos de sumar, restar, multiplicar, etc. También tenemos los síntomas relacionados con la capacidad de socialización.
Algunas veces los niños disléxicos tienen problemas de socialización y les cuesta emprender relaciones sociales nuevas. La identificación de un estudiante con dislexia de manera tradicional hasta ahora se considera que debería comenzar con el examen de los parámetros recogidos diagnósticos y las definiciones de dislexia. En esta abordaremos 3 ítems importantes, los cuales son criterio de exclusión, criterio de discrepancia y criterio de especificidad. Criterio de exclusión. Este criterio se refiere a la exclusión de posibles explicaciones de dificultad lectora, limitando así el término de dislexia para aquellos estudiantes que tienen una dificultad en el reconocimiento de palabras que no son explicadas por otras categorías diagnósticas. En consecuencia, el profesional debe recoger y analizar información acerca de las percepciones que tienen las personas implicadas en el problema lector, también del historial evolutivo y educativo del estudiante. Esta recogida de información inicial se suele realizar por medio de entrevistas no estructuradas o semiestructuradas. Ellos encontramos, primero, historia clínica y evolutiva. En esta deberá dedicarse especial atención al curso de embarazo y posibles riesgos pre o perinatales que sugieran la existencia de un daño neurológico. Historia médica. En esta es conveniente recabar información sobre la presencia de posibles enfermedades crónicas, hospitalizaciones, accidentes graves, entre otros que pueden haber ocurrido. Historia familiar. Las preguntas a plantear sobre este tema irán dirigidas a obtener información sobre la composición familiar, es decir, enfermedades, muertes e incluso características sociales, culturales, económicas, entre otras. Historial académico. Es conveniente recoger toda la información del grado de escolaridad del chico hasta el momento presente, haciendo hincapié a aspectos importantes como cambios de colegio, rendimiento académico actual, áreas en las que presente alguna dificultad, entre otros factores. Criterio de discrepancia. Uno de los elementos más comunes en las definiciones de la dislexia es la existencia de una diferencia o discrepancia entre lo que el niño es capaz de hacer potencialmente y lo que en realidad hace. La puesta en práctica de este criterio ha implicado generalmente el uso del coeficiente intelectual en la cuantificación de esta discrepancia en el potencial y rendimiento de reconocimiento de palabras. Son numerosos los tests que se pueden utilizar para la evaluación de la inteligencia, aunque especialmente es útil la escala de inteligencia para niños de Wechsler, dado que es uno de los instrumentos más utilizados al momento de diagnosticar niños con dislexia. Uno de los tests encontrados en este criterio es el test de vocabulario Boston. Este test consta de 60 ítems y sirve para evaluar el nivel de vocabulario. Además, evalúa el tiempo de respuesta, la respuesta correcta y las claves semánticas y fonológicas. Cuestionario para valorar el perfil psicopatológico más conocido como CBL. El CBL es un instrumento estandarizado que sirve para registrar los problemas comportamentales y las competencias sociales de los niños entre los 4 hasta los 18 años. Además, este cuestionario está diseñado para padres, el cual incluye 20 ítems referidos a competencias sociales relativos al rendimiento escolar, participación de las actividades y relaciones sociales. Además de eso, tiene 118 ítems que consta en el que se registran los problemas comportamentales y son categorizados como 0, no es muy cierto, 1, cierto y 2, muy cierto. El resultado total se obtiene a partir de la suma de los parciales. Otro instrumento importante es la batería de evaluación de los procesos lectores en educación primaria, más conocida como PROLEC. La batería PROLEC es uno de los referentes más importantes para la evaluación de la lectura español, basada en un modelo cognitivo el cual se centra en los procesos que intervienen en la comprensión del material escrito, tales como la identificación de letras, el reconocimiento de palabras, los procesos sintácticos y los procesos semánticos. Esta batería está compuesta por 9 tareas, las cuales son nombre o sonido de letras, igual o diferente, lectura de palabras, lectura de pseudopalabras, estructuras gramaticales,
signos de puntuación, comprensión de oraciones, comprensión de textos y comprensión oral. El test gestálico visomotor de Lauretta Bender es una prueba de 9 tarjetas o láminas que sirven para evaluar la función gestálica visomotora tanto en niños como en adultos. Esta función gestálica visomotora está asociada con la comprensión del lenguaje, la percepción visual, la memoria, las habilidades motoras manuales, la capacidad de organización y representación, y todas estas funciones hacen parte de la inteligencia, la cual se van modificando a través de la maduración que vaya adquiriendo el niño poco a poco. Por último, encontramos el test DSTJ, el cual es un instrumento de detección que está diseñado para trabajarlo en contextos escolares. Además, a través de este se obtienen marcadores de alto y bajo riesgo de detección de dislexia, procediéndose a una evaluación más profunda y exhaustiva para la obtención de un diagnóstico final. Esta prueba se puede realizar a niños entre los 6 a los 11 años y medio y tiene una duración que oscila entre los 25 y 45 minutos. En lo que respecta al tercer y último criterio para la identificación de un niño con dislexia, encontramos el de especificidad. Este criterio nos ayuda a diferenciar entre un niño con dislexia y uno de bajo rendimiento que suele manifestar déficits generalizados en el aprendizaje. Muchísimas gracias.